Continuando, vamos a ver ahora análisis de ratios. Los ratios financieros, vamos a ver qué cosas son los ratios financieros y para qué nos sirven toda esta información, ¿no? Es la forma más útil de presentar la situación financiera, ¿no?, de una empresa. Y esta forma se da mediante los ratios. Son indicadores de desempeño que representan las relaciones financieras fundamentales en toda empresa. No interesa acá el tamaño de la empresa realmente. Puede ser una empresa muy grande, como puede ser una muy pequeña empresa, y va a tener de igual forma unos indicadores de desempeño. Existen muchas formas de agrupar estos indicadores de desempeño y de una cantidad virtualmente inmensa de ratios se pueden dar. Pues estos ratios todos deberán tener la capacidad de ser cuantificables y monitoreados. Por ello, cada organización debe tener en cuenta el tipo de operaciones que desea realizar con sus clientes, ¿no? Esta información debe ser lo más relevante posible para que realmente los ratios tengan el impacto que nosotros queramos que tengan. Y con base a ello se deben seleccionar los indicadores que se deben utilizar. Vamos empezando por los ratios de liquidez, ¿no? Estos ratios miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. En otras palabras, es la capacidad de la empresa para conseguir el dinero líquido y financiar sus operaciones normales. Como estos ratios actúan en el corto plazo, pueden perder vigencia rápidamente. Por lo tanto, pues, como se dice, debemos de tener la información lo más fresca posible. El primer ratio de liquidez es el ratio de capital de trabajo. Aquí tenemos la fórmula que es muy simple realmente, ¿no? El ratio de capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Este ratio nos mide la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones corrientes. Quiero ser muy puntual en este tema. Muchos el capital de trabajo lo pasan por alto, o si sale negativo se escandalizan y dicen, no, hasta aquí llegó mi operación. Pues vamos a hacer algunas precisiones sobre esto. Primero, vamos a la interpretación, ¿no? Se dice que un ratio de capital de trabajo es suficiente cuando los activos corrientes cubren en exceso los pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tomamos del balance general el activo corriente y tomamos el pasivo corriente y los restamos, pues definitivamente allí nos va a salir una cifra. Esa cifra nos va a indicar cuál es el capital de trabajo que tiene la empresa, ¿okay? El capital de trabajo puede ser suficiente o puede ser insuficiente. Es insuficiente cuando escasamente el activo corriente cubre el pasivo corriente, o sea, con las justas. Podríamos estar hablando pues de repente de un activo corriente de, vamos a suponer, de 25.000 y tiene un pasivo corriente de 24.000. Está con las justas, ¿no? O sea, está quedando 1.000 nomás de capital de trabajo, está bastante ajustado, ¿no? Que para efectos de la teoría le llaman insuficiente. El tema es el ratio de capital de trabajo negativo, ¿no? Este ratio de capital de trabajo negativo, en donde el activo corriente es ostensiblemente más bajo que el pasivo corriente. Por favor, esto tenemos que tomarlo con mucha calma, porque el tema es, no debemos escandalizarnos ni debemos declarar la operación denegada, siempre y cuando estemos frente a un cliente que tenga un giro de servicios. Generalmente las empresas de servicios podrían tener el capital de trabajo negativo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a evaluar un restaurante, y cuando nosotros digo vamos a evaluar, es que vamos a tener las cifras reales, ¿no?, visibles. Entonces, si vamos a evaluar un restaurante, ¿a qué hora tendríamos que ir a evaluar un restaurante que hace menús? Definitivamente mediodía. Mediodía, a esa hora, pues vamos a poder ver el flujo de clientes, vamos a poder ver un montón de cosas de la empresa,
de ese restaurante. Pues bien, si nosotros en esos momentos que llegamos al restaurante y ya están atendiendo a los clientes, ya hay comensales, y le preguntamos al dueño, a la dueña del restaurante, ¿y cuánto tiene de dinero en efectivo? Lo más probable es que nos diga nada o que tenga muy poco. Y allí, ¿qué vamos a poner en el disponible? Y no nos olvidemos que el disponible es caja, y caja forma parte del activo corriente. Entonces, y si vamos a poner el activo corriente menos el pasivo corriente y no tenemos nada en disponible, pues lo más probable es que el pasivo corriente pase por encima del activo corriente y nos salga negativo. Aquí tenemos que aplicar mucho criterio. Un restaurante de esa naturaleza, un negocio de esa naturaleza, pues definitivamente tenemos que evaluar y preguntarle, ok, no tiene dinero. ¿Y cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué otra cosa se puede convertir en dinero rápidamente? Entonces pensamos, decimos, las existencias. Muéstreme las existencias. Y nos va a decir, ¿qué existencias? Bueno, el pollo, la carne, el pescado, la papa, el camote, la yuca, el arroz, el azúcar, el limón, todo lo que está utilizando para hacer el almuerzo, ¿no? Para hacer los menús. Y el cliente nos va a volver a dar otra respuesta que no esperamos. Todo está en la olla. Entonces, no tenemos cómo cuantificarlo. Entonces, no tiene el dinero en efectivo. Todo está en la olla. Y le decimos, y el dinero todavía está en el bolsillo de los comensales. Entonces, allí tiene que primar, como se dice, nuestro criterio y nuestra habilidad de evaluación. Tenemos que decirle, bien, ok, entonces, ¿cuántos menús hace usted al día? ¿Cuánto cuesta cada menú? Y hacer un conteo rápido de cuántas mesas tiene, cuántos comensales hay, para sacar más o menos una aproximación y preguntarle al cliente, señor, ¿y un comensal cuánto tiempo se queda en la mesa? ¿No? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. ¿Cuánto se queda más o menos cada comensal? ¿Cuántos rotan? Entonces, más o menos nosotros podemos sacar un aproximado de cuánto dinero es el que va a ingresar. Eso lo vamos a poner de repente, no como disponible, pero al costado del ratio de capital de trabajo ponemos un asterisco y ponemos, si bien es cierto el ratio de capital de trabajo salió negativo, no obstante, al momento de la visita al cliente en el negocio, se pudo apreciar que tal cantidad de comensales, con una proyección de tanto a tanto por menú, esto es lo que va a tener el cliente de ingresos ese día. Pues bien, no pongamos cosas que no corresponden. Si no hay disponible, no inventemos el disponible. Pongámoslo en el capital de trabajo que va a salir negativo, pongamos lo que es. Y eso definitivamente, eso lo va a apreciar mucho el jefe de créditos o el comité de créditos. Entonces, retomando un poco, el capital de trabajo puede ser suficiente. Pues me parece perfecto que sea suficiente en empresas, inclusive en empresas de producción o en empresas comerciales se puede dar el capital de trabajo negativo también, porque de repente ya desembolsaron, ya pagaron una mercadería, ya pagaron un insumo, una materia prima por adelantado que todavía no llega. Pues para ello pues pediremos una copia de la factura, de la boleta, llamaremos al proveedor para verificar y pues definitivamente es dinero que ya salió, pero es mercadería o materia prima o insumos que no han ingresado a la empresa. Entonces eso puede causar un pequeño desacuerdo, una pequeña desestabilidad en el cliente, en los estados financieros, pero tenemos que tener los recursos como para poder subsanar esa inestabilidad que ha proporcionado ese evento. ¿Ok? Entonces, interpretación, capital de trabajo suficiente cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, ostensiblemente. Es insuficiente cuando los activos corrientes cubren escasamente el pasivo corriente y es negativo cuando los activos corrientes son ostensiblemente insuficientes para cubrir los pasivos corrientes. Vamos ahora a la razón corriente. La razón corriente es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. Es un ratio poco utilizado, realmente. Yo me inclino más un poco por la prueba ácida, que es el activo corriente menos inventarios, ¿no?, entre el pasivo corriente. Aquí se muestra la capacidad de pago inmediato.
que tiene la empresa, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene en forma inmediata para hacer frente a sus obligaciones inmediatas la empresa? La interpretación puede ser suficiente. Aquí es importante poder determinar esta teoría. Aquí la teoría nos indica como interpretación que el ratio es suficiente, ¿no?, cuando en industria el ratio es mayor a 1.10. Y esto ya está debidamente clasificado. Cuando en comercio y servicios el ratio es mayor a 1.25. Se dice que es un ratio suficiente. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Yo les haría una pregunta. ¿Sus clientes, cómo los atenderían? ¿Los atenderían con un capital de trabajo suficiente, regresando un poco al ratio anterior, insuficiente o negativo? Pues mucho cuidado para los que dicen solamente atendería clientes con capital de trabajo suficiente. Cuando un cliente tiene un capital de trabajo suficiente o un ratio de la prueba ácida suficiente, mayor a 1.10 y mayor a 1.25, pues ese cliente realmente no necesita de nuestros servicios financieros. Tiene el dinero suficiente como para poder solventar sus gastos. Nuestro nicho de clientes, nuestros clientes están en capital de trabajo insuficiente o negativo o en una prueba ácida ajustada, que es decir, mayor a 0.9 y menor a 1.10, si es que es en industria, y si es en comercio y servicios, mayor a 1 y menor a 1.25. Allí está nuestro nicho de clientes realmente. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un cliente tiene exceso de liquidez, no le metamos más liquidez. Lo único que vamos a generar es un sobreendeudamiento. Aunque les parezca mentira, se genera sobreendeudamiento. Ustedes me dirán, pero si tiene con qué pagar. Perfecto, tiene con qué pagar, pero ¿para qué endeudarlo si tiene con qué pagar? Tenemos que hacer que ese negocio sea rentable en el tiempo. Y de esa forma nosotros tendremos clientes también rentables en el tiempo. Entonces, la interpretación para la prueba ácida, en donde el activo corriente menos los inventarios y menos el pasivo corriente nos muestra la capacidad de pago inmediata. Interpretación suficiente en industria mayor a 1.10 y en comercio y servicios mayor a 1.25. Ajustado en industria mayor a 0.9 y menor a 1.10, mientras que en comercio y servicios es mayor a 1 y menor a 1.25. Se dice que es insuficiente en industria cuando el ratio es menor a 0.9 y comercio y servicios menor a 1. Cuidado aquí. Aquí sí se nos prende una luz roja en donde nos dice, oye, el ratio aquí ya es insuficiente. No es igual el capital de trabajo que el ratio de la prueba ácida. Si sale insuficiente, aquí es probable, existe la alta probabilidad que tengamos que denegar la operación crediticia, porque el cliente no genera lo suficiente como para pagar sus obligaciones en el corto plazo, en el pago inmediato. Así es que mucho cuidado con esto, porque lo más probable es que aquí nuestro crédito corre el riesgo de caer en impago. Luego de estos ratios de liquidez, en donde pues, se va a medir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, vamos a pasar a los ratios de gestión. Aquí sí vamos a tener algunas discrepancias, probablemente. ¿Okay? Estos ratios miden la rapidez con que ciertos activos se convierten en efectivo. Es decir, miden el grado de liquidez y eficiencia con que los activos de la organización se utilizan para apoyar a sus ventas, tales como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios. También se utilizan para evaluar el desempeño de áreas específicas y compararlas con parámetros representativos de dichas áreas, ¿no? Podríamos decir de repente pues el ratio de inventarios, ¿no?, de existencias. Ese ratio podríamos medir qué tan eficiente está trabajando esa área de la micro o pequeña empresa, ¿no?, de compras. Pues vamos a ver entonces el ratio de rotación de inventarios. Este ratio mide el periodo promedio requerido para la renovación de stocks. Eso quiere decir, cada cuántos días
se renuevan los stocks de la empresa, ¿no? Inventarios entre costo de ventas por 360 días nos va a decir, oye, ¿en cuántos días la empresa renueva sus stocks? Es importante, vamos a ver la interpretación. Y aquí vamos a tener seguramente una discrepancia. Dice la interpretación que este ratio de rotación de inventarios es suficiente cuando en industria se dice que es de 1 a 180 días. En comercio y servicios es de 1 a 150 días. Se dice que es ajustado cuando en industria es de 181 a 270 días la rotación de los inventarios y comercio y servicios de 150 a 240 días. Ya es bastante fuerte viendo desde el punto de vista de las microfinanzas, ¿no? Insuficiente se dice que en industria es de más de 270 días y comercio y servicios es más de 240 días. Pues bien, esto se los voy a graficar con un ejemplo. Aquí nosotros pudimos determinar en la institución financiera donde trabajaba que estos ratios realmente, sobre todo la interpretación, no el ratio, sino la interpretación, colisiona la teoría con la realidad. Tuvimos la oportunidad de tener un evento con una empresa, le otorgamos un crédito y este crédito pues se cayó. Cuando nosotros empezamos a evaluar el porqué de la operación, por qué se había caído, pues vimos que la rotación de inventarios pues era aproximadamente, como era una empresa comercial, ¿no? Tenía una rotación aproximadamente de 139 días, si mal no recuerdo. Era bastante fuerte. No obstante, cuando nosotros conversamos con el cliente para ver el por qué se había caído la operación, pues tuvimos un acercamiento muy sincero con él y él nos manifestó que su rotación de inventarios no era 139 días, que él rotaba aproximadamente entre 65 y 72 días. Entonces eso nos hizo reflexionar sobre la interpretación del ratio, en donde nos había salido 139 días y nosotros lo habíamos colocado como suficiente y estaba ok desde el punto de vista teórico. Pero la realidad nos decía otra cosa. Entonces armamos nuevamente, para temas de refinanciación, armamos nuevamente la operación, pero tuvimos especial cuidado en preguntarle, ¿no?, cada cuántos días rotaban sus inventarios. Y al costado de los estados financieros, con lápiz, pusimos entre 65 y 72 días. Le dimos el margen de 72 días. Volvimos nuevamente a evaluar la operación y salió aproximadamente 146 días. Entonces, lo llamamos por teléfono al cliente y le dijimos que el ratio había salido 142 días. El cliente nos dijo que era imposible, que no podía ser, que era más del doble y eso no podía ser. Nosotros le dijimos que sí, que ya lo habíamos hecho, habíamos vaciado todos los datos hasta en 3 oportunidades y eso era lo que había salido. Inmediatamente el cliente nos invitó a visitarlo y a visitar inmediatamente su almacén. Fuimos al almacén y efectivamente el cliente pues lo tenía todo en perfecto orden y se veía en las tarjetas de Cardex por productos que la rotación variaba entre 65 y 72 días. No había mucho margen, había algo que estaba mal. Pero nosotros estábamos totalmente seguros en la institución financiera que nosotros habíamos hecho el cálculo adecuado. Seguimos caminando por los pasillos del gran almacén que tenía este cliente, cuando de pronto el cliente se tomó la cabeza y volteó y nos dijo, ya vi el error, mi error está aquí. Había mercadería que había comprado bajo pedido para un cliente de él por una cantidad muy grande de productos y un monto muy importante también. Entonces, en esos momentos, dijo, esto está paralizado aproximadamente hace entre 9 y 10 meses. Inmediatamente llamamos al banco, hablamos con la persona responsable de los estados financieros, le indicamos que retirara ese monto que el cliente nos estaba indicando, que estaba tirado en el piso durante tanto tiempo, y le pedimos que nos dé el nuevo ratio. Al darnos el nuevo ratio, salió 68 días. Eso sí calzaba con lo que el cliente nos decía. ¿Qué quiero decir con eso? Este simple ejemplo que les acabo de plantear
pues salía 145 días, y 145 días, de acuerdo a lo que antes acabamos de ver en la interpretación, dice suficiente en comercio y servicios de 1 a 150 días, dice la teoría que es suficiente, en otras palabras que es bueno, pero es la teoría. Aquí cuando la teoría la confrontamos con la realidad, pues colisiona. Es importante lo que el cliente nos indica. A partir, en esa institución financiera de esos momentos, pues cambiamos los parámetros y empezamos a solicitarle a todos los analistas de créditos que le preguntaran a los clientes cuánto rotaba su mercadería. Todos los clientes ese dato lo tienen perfectamente claro. En cuántos días rotan toda su mercadería. Pues bien, entonces, no podemos guiarnos permanentemente de lo que la teoría nos dice en este caso, por favor. Solamente en estos casos, porque son dos casos muy puntuales que vamos a ver en los ratios sobre la teoría discrepa con la realidad. ¿Ok? Entonces, en la rotación de inventarios es importante preguntarle al cliente en cuántos días rota sus inventarios. Y eso lo vamos a confrontar con el ratio y vamos a ver si es que el cliente realmente nos está alcanzando una información coherente. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, bueno, ¿y qué hago con la interpretación? Dice suficiente, ajustada o insuficiente. A criterio. El criterio de ustedes va a ser fundamental. El criterio de ustedes va a jugar un papel muy importante realmente, ¿no?, para poder determinar si el cliente te dice, oye, yo roto todos mis inventarios en 30 días y de repente salió 35 días, está bien, está dentro de lo suficiente, pero si ya rota 45 días, ¿no?, y te dice a los 30, 45, ya diríamos que es ajustado. Y si se va a los 60, ya diríamos que es insuficiente. Más o menos, en función a esos rangos, podríamos estarnos moviendo nosotros. Luego de esto tenemos la rotación de cobranzas, ¿no? ¿Qué nos indica la rotación de cobranzas? Es cuentas por cobrar entre ventas por 365 días. Esto dice, indica el promedio que se demoran los clientes con ventas al crédito en pagar. Son los créditos que nuestro cliente otorga a sus clientes. ¿En cuánto tiempo pagan? Esto es exactamente igual al caso anterior, ¿no?, en donde la teoría va a discrepar de la realidad, va a colisionar. Y en realidad esto nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Mucho cuidado. Bien, entonces aquí nos dice que la rotación de cobranzas en la interpretación dice que es suficiente en industria cuando va de 1 a 120 días. En comercio y servicios de 1 a 120 días. Ajustado en industria de 121 a 150 días, comercio y servicios de 210 a 300 días. Insuficiente ya es la rotación de cobranzas cuando en industria es más de 150 días y comercio y servicios más de 300 días. Aquí nuevamente se vuelve a repetir lo mismo que en la rotación de inventarios. Es importante preguntarle al cliente cada cuánto los créditos, a qué plazo los da. Si el cliente te dice, yo doy créditos entre 30 y 45 días, perfecto, pongámosle 45, démosle el beneficio del mayor plazo, ¿ok? Pongámoslo todo allí, no importa, pongámoslo a 45 días. Pero por favor, tenemos que tener muy claro eso, porque si el cliente te dice que vende a 30 días crédito, y sin embargo, la interpretación, o sea, la teoría que nos brindan los libros, nos dice que en industria es de 1 a 120 días, comercio y servicios de 1 a 120 días. Si tu cliente vende 30 días y el ratio sale a, vamos a suponer, 90 días, son 3 veces más. Ya no es suficiente. Eso quiere decir, aquí tenemos algo muy concreto, que tiene cuentas muertas, que tiene cuentas por cobrar que ya no le pagan hace 90 días y que por consiguiente esas cuentas no se van a cobrar. Entonces aquí tenemos un serio problema. No obstante, la interpretación nos dice que es suficiente, nos haría tomar decisiones equivocadas. Cuidado con este tema. Esto realmente es fundamental para tomar decisiones acertadas y no decisiones que tengamos que lamentar en un futuro. ¿Ok? Entonces, el tema de rotación de cobranzas ya sabemos que va también a nuestro criterio.
Luego tenemos los días promedios de pago. En los días promedios de pago, este ratio realmente para algunos es un ratio que casi no se toma en consideración. Y yo diría que es uno de los ratios fundamentales en la evaluación crediticia, ¿no? Es cuentas por pagar entre compras al crédito por 360 días. Pues bien, aquí pues dice que se trata de establecer los días que la empresa demora en pagar sus compras al crédito. Importante. ¿Por qué? Porque si la empresa cobra antes y paga después, está en lo correcto. Pero si la empresa paga antes y cobra después, tenemos un cliente que va a entrar en una espiral que solamente los va a llevar a la quiebra. No existe forma de poder ayudar a un cliente que está en un ratio invertido como es este. Como dice, se espera que los días promedios de pago sean mayores que los días promedios de cobro. Por favor, no entrar en una operación crediticia. Si el cliente te dice, no, con el dinero que tú me des, con eso yo voy a solucionar este problema, jamás lo va a solucionar, porque es un problema que está acá. Es un problema de gestión, es un problema que está en su cabeza. Estos clientes no son sujetos de crédito, por la sencilla razón de que la espiral de crédito cada vez es más pequeño. Y si tú le das un crédito, en el menor tiempo, en menos de un mes estás entrando en el otro, y en menos de otro mes estás entrando en el otro. Y por consiguiente va a llegar un momento en que el cliente hace crack, quiebra, y va a quebrar con todos tus créditos adentro. Un cliente que tiene un comportamiento de esta naturaleza no es sujeto de crédito. Aunque ustedes me digan, pero si el cliente de repente cobra intereses, cuidado, habría que ver la frecuencia con la que cobra los intereses, porque de repente el dinero llega muy tarde y tu crédito no te lo van a pagar. Lo importante en esto es la devolución del crédito, no es la rentabilidad de tu cliente, es la devolución del dinero del crédito, por favor. Es muy importante. Por otro lado tenemos los ratios de solvencia. Estos ratios son importantes porque analizan las deudas de la empresa tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Nos indican el respaldo con que cuenta frente a sus deudas totales con el patrimonio. Aquí es importante realmente, ¿no?, las garantías, ¿no? Vamos a ver, cuando tenemos un crédito con garantía, pues vamos a ver realmente qué tan buena está esa garantía, ¿no? Pues bien, nos va indicando la proporción del patrimonio que está comprometido con sus deudas y lo cual nos da una idea de la autonomía financiera de la empresa. Pues bien, podríamos hablar muchísimo sobre los ratios de solvencia, podríamos hablar de la palanca financiera, ¿no?, que es el pasivo total entre el patrimonio neto. Este ratio pues mide la capacidad de veces que el patrimonio neto está expresado en términos de la deuda total. Pues aquí vamos a ver una interpretación en donde de repente pues una empresa se puede endeudar entre 1, 2, 3 veces su patrimonio, pues sin mayor problema. En cambio en el segmento MIPE, o sea, es distinta la interpretación, ¿no? Podríamos hablar de un ratio de endeudamiento en donde existe un pasivo no corriente y un patrimonio neto que mide la capacidad de endeudamiento de la empresa, ¿no?, en el largo plazo, ¿no? Un ratio de respaldo pasivo no corriente entre activo no corriente que mide el respaldo que tiene la organización en el largo plazo. Pues bien, la interpretación de estos ratios nos indica que la empresa, o sea, la MIPE, en banca MIPE, es un buen indicador si se tiene un coeficiente menor a 1. Si el coeficiente es menor a 1, es bastante interesante, no hay mayor problema, y con el tema del endeudamiento o sobreendeudamiento, ¿no? El endeudamiento es medio en la banca MIPE hasta 1, porque no está considerando, pues no se está considerando el préstamo solicitado, es el máximo soportable, ¿okay?, hasta 1, hasta una vez el patrimonio. Alto, en donde en banca MIPE es mayor a 1. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otra interpretación para otro tipo de empresas en donde una empresa se puede endeudar hasta 2 y 3 veces su patrimonio y está como endeudamiento bajo. ¿Qué es lo que sucede si es que nosotros le damos 2 veces su patrimonio a la señora Josefa o al señor Carrión que vende verduras en el mercado?
Yo creo que la respuesta salta sola. Si le damos 2 veces su patrimonio, lo más probable es que nos dejen las verduras, nos dejen el puesto y se vayan con el dinero. Porque si nosotros evaluamos todo su patrimonio y su patrimonio es 40.000 soles y le damos 80.000 de crédito, lo más probable es que no tengamos retorno de ese dinero. Y allí sí vamos a estar en serios, muy serios problemas realmente. Porque nos vamos a quedar con un inmueble, con máquinas, con equipos, con vehículos que podrían estar ya obsoletos y el cliente se lleva el doble del dinero. Así que por favor, este tema es muy importante. La interpretación en el ratio de endeudamiento no debe tener un coeficiente menor a 1 y se dice que tiene un endeudamiento bajo. Es medio cuando es 1 y es alto cuando sobrepasa el 1. Los ratios de rentabilidad, ¿no? Estos ratios son útiles para juzgar hasta qué punto las organizaciones, las empresas utilizan efectivamente sus activos. Pues bien, aquí vamos a ver, aquí está el ROA, está el ROE, pero vamos a ver este ratio de rentabilidad, algunas personas, y discúlpenme la expresión, algunas personas le llaman el ratio del enamoramiento. Algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el enamoramiento con la rentabilidad? Pues bien, es muy sencillo. Sí, es un ratio de enamoramiento. Porque en la medida que la empresa le dé buena cantidad de dinero al empresario, el empresario no la va a dejar a la empresa. Pero si la empresa empieza a tener ciertas falencias, empieza a no darle dinero, pues definitivamente pues, el empresario va a perder el interés en la empresa y poco a poco la va a ir quebrando. Pues bien, vamos a ver un poco, ¿no? La interpretación de estos ratios. Se dice que la rentabilidad es alta en industria cuando es mayor a 25%, ¿no? En comercio y servicios mayor a 35%, ¿no? Es medio cuando en industria, ¿no? está entre 15 y 25%, comercio entre 15 y 25%, ¿no? Pero allí no preocupa mucho, preocupa cuando el ratio de rentabilidad es bajo. Cuando tenemos en industria menor del 10%, en comercio menor del 10% y en servicios menor del 7%. Aquí sí estamos en problemas, porque vuelvo a resaltar, es el ratio del enamoramiento. Si nuestro cliente, ese empresario de la micro o pequeña empresa, agarra todo su dinero y se va a una institución financiera en donde ahora vemos tasas del 7.5, 8 y en algunos casos se dan hasta el 9%, y si la empresa le está dando el 7, 8 o 9% también, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Para qué tener una empresa? ¿Para qué tener los gastos de personal, de alquiler de local, de compra de mercadería, al crédito, al contado, pagar vigilante, pagar SUNAT, ¿no? Pagar personal, de tener todo un desarrollo administrativo y operativo para que me dé exactamente la misma rentabilidad que me da el banco o una caja o una cooperativa? Pues no tiene sentido. Tenemos que tener mucho cuidado en este tema. Si la empresa tiene un rendimiento bajo, realmente tiene una rentabilidad baja, eso nos pone en un serio riesgo con el empresario, porque el empresario, si ve que su empresa ya no le rinde o simplemente no le rinde lo que él desea que rinda su empresa, pues poco a poco la va a ir dejando, o simplemente de un momento a otro la deja, la cierra y se quedó nuestro crédito adentro. Mucho cuidado con este tema. ¿Ok? Pues bien, estos índices se deben tomar con mucha cautela. Todos estos ratios los debemos tomar con mucha cautela, pues varían en relación a los tipos de negocios. Son alertas a partir de las cuales se profundiza nuestro análisis crediticio. En algunos casos es determinante y en otros casos puede ser variable. Las limitaciones del análisis de ratios, pues es que estos ratios no consideran la estacionalidad, no consideran si es invierno, verano, otoño, primavera, ¿okay? No consideran estacionalidad, no interesa, ¿okay? Tampoco consideran periodos de crisis o bonanza, ¿no? Me fue muy bien este año, me fue muy mal, no considera eso, simplemente son números que saltan y que hay que analizarlos, ¿no? Tampoco considera la tecnología.
si es que tiene tecnología de punta o si es que tiene tecnología de la época de la carreta. No consideran la tecnología, tampoco el tamaño de la empresa. Créanme, podríamos tener los mismos ratios, más no el de capital de trabajo, pero sí podríamos tener los mismos ratios de repente de una tienda por departamentos o un supermercado grande con una bodega. Podríamos tener de repente los mismos ratios sin lugar a dudas. Podría darse el caso. ¿Okay? Tampoco consideran la antigüedad de la empresa. Puede ser una empresa muy antigua o puede ser una empresa nuevecita y no va a considerar el tiempo de funcionamiento, ¿no? ¿Compromete a cada uno de los rubros de los estados financieros? Sí. Compromete cada rubro de los estados financieros, tanto del balance general como de ganancias y pérdidas. Y por último, se refieren al pasado. Estos ratios no son como una foto que sacamos, igual que el balance general y ganancias y pérdidas, que sacamos una foto y eso solamente nos van a dar una idea de lo que ha hecho la empresa, cuál ha sido la gestión que ha tenido la empresa en determinado periodo de tiempo. Pues bien, hasta aquí llegamos con el análisis de ratios. Gracias.